Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, muchísimas gracias, Ramón. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí en Málaga, una ciudad que me encanta, una provincia que tiene muchísimo potencial, pero que con la pandemia como estamos actualmente, pues la verdad es que se ha visto golpeada, igual que el resto de Andalucía, de España, de Europa, del mundo, porque es algo global, por una crisis que es coyuntural, que es sanitaria. Gracias, Ramón. Gracias a los medios de comunicación, siempre lo digo. Soy un medio, una labor, un servicio para mí público, que algunos se de la esfera privada, pero público porque la información que le está llegando a la ciudadanía, sobre todo en estos momentos tan complicados, como digo, de pandemia, gracias a vosotros y a vosotras, la gente, las personas están tomando en cuenta muchas de las precauciones. Y aquí nos iba a decir a nosotros que vamos a dar una rueda de prensa sentados con vosotros ahí, con las mascarillas puestas, con todas las medidas de precaución. Yo creo que ya el gel hidroalcohólico que llevamos en el bolso, en el bolsillo, se ha convertido como una herramienta más, un accesorio más de nuestra vida personal. Pero eso es lo que ha hecho, como dice Ramón perfectamente, que hayamos conocido los datos recientes de España y de Andalucía, donde la curva, es verdad que se está doblegando, estamos en 170 casos aproximadamente de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Saben ustedes que este es el criterio epidemiológico que se está utilizando, aparte de la saturación de las UCI y de los ingresos tanto en hospitalización y la saturación de la primaria, y bueno, y todo esto es debido a la restricción de movilidad. Pero esta restricción de movilidad, este contexto de la pandemia, ha hecho que haya, primero, como digo, una crisis sanitaria que todavía no hemos resuelto, todavía no está resuelta, y esperemos que con la llegada de estas vacunas, tanto la de Pfizer, la de Moderna, todas las que existen en el mercado actualmente por los laboratorios, pues den su efectividad. Esto no va a ser de hoy para mañana, eso lo tiene que saber la ciudadanía, que tenemos que seguir con las medidas de precaución, que son los estándares, pero esto es fruto de las medidas restrictivas que se han tomado, porque está claro que las interacciones sociales son los que aumentan los contagios y por ende que la curva pues que no la podamos controlar. Por eso yo espero desde aquí, de la función pública que tenéis todos los medios de comunicación, de llegar a la ciudadanía y que sigan, bueno, pues todas extremando las precauciones. Todos tenemos ganas de estar con nuestra familia, es cierto, pero es cierto que cuando decían algunos vamos a salvar el verano, por ese no salvar el verano, muchas personas han fallecido desde aquí. Nuestro cariño a la familia, el recuerdo de todas las víctimas por esta maldita pandemia. Bueno, es una crisis que ha sido muy repentina, apareció en febrero o marzo, profunda y asimétrica, que afecta de forma desigual por territorio. Y bueno, lo apuntaba Ramón, lo que ocurre en Málaga, lo que ocurre en Andalucía, debido evidentemente al modelo productivo basado en el turismo, en situaciones, en un modelo productivo que son más bien aleatorio. Es decir, si existe un momento de pandemia donde existe restricción de movimiento, obviamente la actividad turística, de hostelería, de comercio, pues se ve reducida. ¿Saben qué hacen los economistas? Proyecciones. Y las proyecciones son eso, proyecciones. Pero parece ser que la caída del Producto Interior Bruto andaluz puede estar en torno a un 11,4%. Vamos a ver cómo acabamos el año. Ya saben que las proyecciones luego se convierten en realidades. Aproximadamente, le digo, un 11,4%. Y dicen los más optimistas que la recuperación para el año que viene tiene que estar en torno al 7%. Es decir, todavía existe un desfase. Todo esto, si no existe ninguna variable que afecte, como digo, a la recuperación de la normalidad, y permítanme que diga normalidad entre comillas, no veremos la luz al final del túnel hasta finales del 2022. Hemos visto que la realidad que tenemos de nuestro mercado laboral es la que es. Si vemos que el dato más importante, más que los datos del paro que conocemos todos los meses, son las encuestas de población activa, la del tercer trimestre arrojaba un dato de un 23,8% de tasa de desempleo en Andalucía, con un 22,60% en Málaga. Y miren, este es un dato que hay que tomarlo como hay que tomarlo, porque saben que actualmente existen trabajadores aún, a fecha de hoy, incluidos en ERTE. Y a fecha de hoy aún no sabemos cuántos ERTE se van a convertir en ERE. Por desgracia, esa es la realidad. No sabemos cuántas empresas van a aguantar. Después de todo este proceso, después de todo este momento de hibernación del empleo, no sabemos cuántas empresas al final van a aguantar. Algunos dicen, algunos especialistas, algunos entendidos, que se puede llegar incluso a un 30% de tasa de desempleo en nuestra tierra. Pero después de todo esto, vemos cómo se encuentra el panorama político, que es lo que nosotros desde el mundo sindical queremos dar un mensaje de que ya se ven de crispación, que se lleguen a acuerdos. Yo creo que los sindicatos hemos demostrado a nivel estatal y a nivel andaluz y a nivel provincial, este sindicato en concreto,
ejercicio de responsabilidad cuando saben que hemos llegado a más de 6 acuerdos generales con el gobierno central y con la patronal. Muchas veces cediendo, porque eso es la negociación. Llegamos al acuerdo de los ERTE, que fue una propuesta de UGT, llegamos a la propuesta de la ley del teletrabajo, a del ingreso mínimo vital, al tema de atajar la brecha salarial y así una serie de acuerdos donde el sindicato ha dado un ejemplo de responsabilidad. No entendemos por qué la clase política de este país no es capaz de hacer ese ejercicio de responsabilidad y llegar a grandes acuerdos, sobre todo cuando tenemos que dar un mensaje de unidad de cara a Europa y de cara a esos fondos que van a hablar de la reconstrucción, que saben ustedes que se llaman los Next Generation, sobre las nuevas generaciones. Suena muy bien y esperemos que así sea. Tanto es así que el pasado 27 de noviembre se reunió la mesa de diálogo social a nivel estatal para el plan de recuperación, reconstrucción y resiliencia, esa palabra tan de moda hoy en día, para ver el objeto de los fondos de la Next Generation. En eso estamos. Pero realmente, ¿qué ocurre en Andalucía? Bueno, ya saben ustedes que los sindicatos, tanto Comisiones Obreras de Andalucía como nosotros, la Unión General de Trabajadores, hemos demandado y exigido por parte del gobierno andaluz ese diálogo social tan importante, porque también hicimos un ejercicio de responsabilidad el 30 de julio cuando firmamos ese gran acuerdo. No un acuerdo para la reconstrucción de nuestra tierra, golpeada aún más, porque Andalucía sale de una posición de partida respecto al resto de comunidades autónomas totalmente desigual, porque hay menos industria, porque nuestros trabajos aquí existen más tasas de desempleo históricamente y porque realmente si miramos hacia atrás la historia nos da la razón de que no se ha invertido lo suficiente en Andalucía. Actualmente lo importante es pensar en las personas. En Andalucía hay unas 300.000 personas que están en paro, que no tienen ningún tipo de prestación. Por eso no entendemos muchas veces en el presupuesto andaluz cómo es posible que la renta mínima de inserción, que fue una de los caballos de batalla de la Unión General de Trabajadores desde hace muchísimos años, ha visto reducido su presupuesto, los presupuestos de la Junta de Andalucía hasta 20 millones. Cuando ahora se necesita poder ayudar a esas, y digo 300.000 personas, que es lo que tenemos contabilizado, ¿no? También es importante que hagamos una reflexión, y esto ya no le corresponde a la comunidad autónoma, sino a nivel del marco estatal, que hay que hacer ya por fin reforzar el sistema público de prestaciones por desempleo, en cuanto a aumentar la cuantía y también elevar el grado de cobertura de las mismas. Tenemos un sistema actualmente imperfecto. Y hay que proteger el empleo. Estamos hablando de que es necesario un plan de choque que dé continuidad a la salvaguarda que hemos hecho con los ERTE para que podamos seguir que esos ERTE no se conviertan, como decíamos al principio, en él. Pero miren, esto está claro, hace falta inversión pública e intervencionismo estatal. A mí yo en estos momentos me van a permitir, lo llevo diciendo durante toda la pandemia, que hasta el más liberal, hasta el empresario más liberal se ha vuelto intervencionista, porque los liberales, ya saben ustedes, el mercado lo regula todo y que el Estado no intervenga. Sin embargo, ahora las empresas sí que están pidiendo, la patronal pide dinero público para poder de alguna forma hibernar esos empleos para que luego ellos puedan seguir con su actividad. Bueno, pues está el intervencionismo, no seríamos tan malos nuestras tesis desde nuestra Constitución hace 132 años, ¿no? Y está claro que las políticas de austeridad no sirven para nada. Salimos, Andalucía no se había recuperado de la crisis anterior, porque no se había recuperado, y le doy un dato para que ustedes lo tengan, yo creo que es un dato que es incontestable. Antes de la crisis del 2007-2008, una crisis económica financiera, esta es coyuntural porque es sanitaria, teníamos una cifra de parado de larga duración y muy larga duración. Si hay gente que activamente está buscando empleo y lleva más de un año o más de 2 años y no lo encuentra. Y teníamos una cifra, y sin embargo, al inicio, vamos a fijarnos en enero, no estábamos todavía en pandemia, si comparamos el dato, la cifra de parado de larga duración y muy larga duración era superior a la cifra que teníamos en esa primera crisis. Es decir, Andalucía no se había recuperado. Y de buena a primera, pues aparece de nuevo una nueva crisis. ¿Cuál es el mercado laboral? Lo ha dicho Ramón también, mucha precariedad basada en una temporalidad, salario de media más bajo que el resto estatal, una parcialidad involuntaria, es decir, tú a un trabajador le dices, ¿usted quiere trabajar a tiempo parcial? Y te va a decir que no, que le cotiza para luego tener su prestación por desempleo si se queda sin trabajo y luego su prestación de pensiones, ¿no? Y hombre, evidentemente hemos visto que esa parcialidad, esa temporalidad y esa precariedad se ha cebado por nosotras
permítanme que hable en femenino, y con los jóvenes. Los jóvenes, que aquí hay gente joven. Es que tenemos una tasa insoportable de desempleo juvenil, que llega cerca de más del 40 y tantos %. Claro, ¿qué nos preocupa? Bueno, sabemos que ya hemos dicho que los ERTE fueron ese colchón, y les voy a dar el dato. Al inicio de la pandemia fueron más de 700.000 ERTE los que se aprobaron en Andalucía, en Málaga más de 100.000, y actualmente hay 36.596 ERTE a fecha 6 del 11. ¿Por qué? Porque aquí la actividad, el modelo productivo, se basa en el turismo, que ha decaído, porque de cada 3 hoteles 2 están cerrados en Málaga, y eso ha hecho que esas personas pues no estén actualmente, aunque sí están cotizando, o sea, que cotizan a la seguridad social, pero no están en activo. No sabemos, como digo, cómo va a quedar después de todo esto. Y la pandemia, aparte de todos estos datos económicos que yo les estoy dando, también ha puesto en entredicho que las costuras de lo público eran costuras muy débiles, porque las políticas de austeridad de nuevo se cebaron, y permítanme que utilice de nuevo esta expresión, con todo lo público, no tasas de reposición, privatizaciones de lo público, y ahora bien, bueno, pues todos queremos sanidad y que nos contesten lo antes posible si no tenemos sintomatología. Una primaria que está desbordada. Yo escucho hablar de la conferencia de Alma-Ata, y eso ya está más que superado, que tenemos tenemos recomendaciones de 2019 que nos han puesto encima de la mesa en cuanto a ratios de profesionales y cómo hay que reforzar la primaria. Ahora nos estamos acordando de no haberlo hecho, los políticos nos han encargado de hacerlo porque no han creído en lo público, y esas tasas de reposición que no se han tenido en cuenta a propósito de un decreto que por fin ha sido derogado, que el 16/2012 evitaba, porque hay que contener gasto público, en no cubrir pues todo lo que son las tasas de reposición. De educación lo mismo, o sea, estamos hablando de educación, también cuando pedíamos, oye, ¿cómo va a ser la vuelta al cole? No hace tanto tiempo, hace cuestión de pocos meses. Fueron los propios profesores, los directores del centro, porque no tenían unas instrucciones claras, las que tuvieron que hacer un sobreesfuerzo y hacer esa vuelta al cole que fuera lo más segura para los niños y para el profesorado, ¿no? Y ya si le hablo ya del servicio de ayuda a domicilio, de la dependencia en su conjunto, pues esto ya, pues ¿qué quiere que les diga con el tema que ha pasado en la residencia? Luego otro tema importante son las políticas activas de empleo. Saben que está el reparto en la ley nacional y nosotros desde UGT no estamos de acuerdo con ese reparto porque entendemos que donde haya más tasa de desempleo de cada 4 parados españoles, unos andaluz o andaluzas, obviamente tenemos que tener pues, más cantidad de esas políticas activas de empleo para poder salir de esta situación. Obviamente estamos en contra de esa incentivación a las bonificaciones de la contratación. Saben que esa es la trampa, hacer trampa al solitario. Es decir, muchos empresarios utilizan eso, te cogen la bonificación, te contratan por 2 años, que es lo que dura la bonificación, y dicen un indefinido. Despiden al trabajador a los 2 años, utilizan la bonificación para el despido. Eso no quita el desempleo, eso es un parche que se ha visto en el seguimiento y la evaluación de esa política activa de empleo que realmente, perdónenme, pero no sirve para nada. Aquí hay que invertir en formación profesional para el empleo, donde exista un reciclado por parte de los trabajadores y trabajadoras, porque ahora va a haber nuevos nichos de empleo, que es la oportunidad de esta pandemia. A todos, yo no sé cuántas aplicaciones llevan ustedes en el móvil. Yo creo que llevo 6 para hacer el webinar o la videoconferencia, y tú dices, cada día hay una nueva aplicación. Pues no ha pillado la pandemia, que los que no saben hacer videoconferencias han aprendido. Está claro. La digitalización está aquí y tenemos que estar preparados. Pero de esto ya hablábamos hace 2 o 3 años. Y nos pillan con los deberes sin hacer. Y esto digo que es una oportunidad. Y luego la industria. Dicen que los territorios donde hay más industria pueden soportar mejor los vaivenes de la economía, de las crisis económicas financieras. ¿Y qué les digo de esto? Pues la industria es un valor seguro, donde el salario medio es superior al resto de los empleos del sector, por ejemplo, sector servicios, que es el que más hay en Málaga, en Andalucía, y en Andalucía el dato es que no llegamos ni a la mitad de lo recomendado del impacto del Producto Interior Bruto por la Estrategia Europea 2020. Es decir, en Andalucía estamos en torno al 10% del impacto, cuando deberíamos estar entre un 18 y un 20%. Y ya nos dieron el dato, que lo conocen ustedes de ayer, el índice de producción industrial en Andalucía que ha caído a más de un 13%. Es decir, una tierra que ya está castigada con un fenómeno de desindustrialización, encima, por este impacto de la pandemia, aún sigue la industria viéndose más afectada.
Por eso anuncio desde aquí que desde la Federación de Industria, Construcción y Agro, que es una de las tres federaciones de la Unión de Trabajadores, y por supuesto con nuestro territorio, la UGT, vamos a hacer una serie de movilizaciones para salvar la industria. Suena bien, ¿verdad? Salvar la industria. Porque es lo que tenemos que hacer. Hay que salvar la industria y en Andalucía tenemos una gran proyección. Dice, Andalucía tiene todos los requisitos para que aquí se implante un buen clima, gente joven, dispuesta, formada, porque tenemos gente formada y con ganas de aprender. Y ahora resulta que tenemos Airbus, Alestis, toda la aeronáutica, que están diciendo que día sí o no entramos en la incertidumbre si van a cerrar plantas. Nosotros necesitamos recuperar el protagonismo europeo. Miren, Alemania, Francia y España son los tres países, permítanme que diga Reino Unido con el tema del Brexit fuera, tres países donde la industria aeronáutica Airbus tiene implantado. Sin embargo, Airbus ha dicho, por la posición del gobierno francés y alemán, que no va a cerrar ninguna planta en esos dos países. Nosotros necesitamos recuperar ese protagonismo y defender que no se cierre ninguna planta y que haya cargas de trabajo, importantísimo, cargas de trabajo. Y luego pues tenemos la industria de Navantia, la industria del auto, como que aquí no podemos tener la posición de hacer, por ejemplo, son baterías, ¿no? Si tenemos la posibilidad, como les digo, de aumentar nuestra cantidad de impacto en el PIB de la industria. Y es importante que todo esto se haga dentro del diálogo social. Cuando el diálogo social se rompe, tenemos la crispación. Cuando el diálogo social se rompe y no se lleva a cabo o no se cree en él, aparece la conflictividad. Y no es que nosotros queramos nada para nosotros, lo queremos para la clase trabajadora. Por ejemplo, le pedimos a la Junta de Andalucía, dentro de ese acuerdo, que por qué no se completaban el salario, por ejemplo, de los ERTE. Saben que aquí el salario es muy bajo. Hay personas que a lo mejor están cobrando dentro de un ERTE, que no es el 100%, que están cobrando 400 euros, 500 y algunos hasta 300. Bueno, complétese hasta el 100%, que eso es el chocolate loro, lo que es el presupuesto andaluz, que son más de 40.000 millones, recuerden este año, y le estamos dando la posibilidad a trabajadores que tengan no es digno, 500 euros mucho menos, muy lejos del salario mínimo interprofesional, pero creo que el esfuerzo merece una pena. Hay que pensar en esas personas que más lo necesitan. Pero claro, esperemos que nos escuchen, porque ya saben que nuestra crispación, por decirlo de una forma, nuestro enfado, o nuestro disconfort fue a propósito de esa firma del plan para las pequeñas y medianas empresas, autónomos y comercio, donde se le inyectaron 667 millones y ahí no estaba representada la clase trabajadora, no estábamos los sindicatos para velar que eso tenga una reversión en el mantenimiento del empleo. Y por ejemplo el comercio, que por cuenta ajena en Andalucía hay cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras en el comercio, ¿quién defiende la postura de los trabajadores y trabajadoras frente a la patronal y frente al gobierno? Bueno, pues ahí, ¿verdad?, que muchas veces que la gente no entiende que nosotros reivindiquemos nuestro papel constitucional. Oye, que a nosotros no nos regalan nada, que lo pone el artículo 7 de la Constitución española, que parece mentira que esté la gente, los políticos con la Constitución, todo el día en la boca y no se la aceptan. Léanse el artículo 7, donde venimos los sindicatos perfectamente en nuestra labor. Cuando no hay diálogo, aparece, por ejemplo, lo que ha dicho Ramón perfectamente, el tema de las ITV. Una empresa pública que es rentable, que da un buen servicio, se ha visto deteriorado a lo largo del tiempo. Y miren, fuente también de empleo de calidad. Hacen falta 450 trabajadores. Y nosotros lo que pedimos es que no se le pegue una patada a la negociación colectiva, que lleva a paralizar la firma del 4º convenio colectivo, ya va más de 2 años. Y necesitamos que eso se... Y no es por nada, son derechos, como dice Ramón, no es nada de dinero, es derechos de los trabajadores que lo tienen, porque la legislación así lo permite. Y luego tenemos también otros temas, por ejemplo, el tema del norte ya lo he dicho que pedimos, pero también le pedíamos a la Junta de Andalucía, fíjense qué cosa más lógica, que aquellos fijos discontinuos no llamados, pues que entren en un ERTE de fuerza mayor. ¿Conocen ustedes Setursa, verdad? La estación de esquí de Sierra Nevada, la empresa que lleva la estación de esquí. Bueno, pues ahí hay labores de hostelería. ¿Saben ustedes que esos trabajadores no han sido llamados porque son fijos discontinuos, porque se cerró antes de tiempo la actividad lógica para restringir la movilidad por el tema de la pandemia? No se ha abierto la actividad que la Junta de Andalucía decía que se iba a abrir el 26 de noviembre.
bien, a propósito de la pandemia, que hay que preservar la salud, es lo más importante, pero esos trabajadores y trabajadoras se han quedado sin ningún tipo de... ya no tienen prestación y no han sido incorporados dentro de un ERTE de fuerza mayor para que todos lo tengan. Estamos hablando de 100 familias que trabajan por esta vez. ¿Estamos pidiendo mucho? Pues no, que sepan ustedes que le hemos escrito una carta al consejero del ramo, tanto al secretario general de la Federación de Servicios de Movilidad al Consumo y una servidora, pidiéndole que esas 100 familias tengan cobertura de algo que no es descabellado, que son fijos difundidos no llamados y que no han sido llamados por un algo de fuerza mayor y que lo entendemos perfectamente porque hay que restringir la movilidad para poder atajar los contagios. Y luego, pues tenemos otro sector, cuando no hay diálogo social, en este caso con la patronal, también tiene mucho que decir, en este caso las autoridades competentes, el sector desmanipulado, que casi todos son mujeres. Hemos anunciado huelga para el día 23, 24, 26, 28 de diciembre. ¿Y saben lo que estamos pidiendo? Un salario mínimo garantizado, como pasa en el campo. Los trabajadores y trabajadoras del campo, que no tienen un convenio colectivo que sea autonómico, sino está provincializado. Desde luego, UGT no va a firmar ningún convenio donde no se respete el salario mínimo convenio, en este caso el salario mínimo interprofesional. Que, por cierto, ya estamos pidiendo que se cumplan los pactados. Y lo pactado era que para este año 2021 el gobierno tenía que subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. ¿Qué es lo que dice la Carta Social Europea? Que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el 60% del salario medio del país. Y eso está en torno a los 1.000 euros en España. Y la Carta Social Europea está ratificada por España, sí que es de obligado cumplimiento. Pero también le obligamos a la patronal, que firmamos el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, donde dijimos que en este año no se podía haber ningún convenio que contemplara un salario mínimo, o sea, un salario medio por debajo de los 1.000. No estamos pidiendo tampoco mucho, sinceramente. Yo creo que ya es hora, y todo esto pasa por la derogación de una norma que ha hecho mucho daño y que nosotros seguimos pidiendo, que es la derogación de la reforma laboral. Ya está bien, ya hemos esperado lo que teníamos que esperar. Hemos sido, como les digo, muy responsables. Se nos ha llamado por parte del gobierno y UGT ha estado ahí en todos los acuerdos. Ha estado mediando. Hemos sido responsables, como digo, la negociación siempre es ceder las dos partes. Pero la reforma laboral, el daño que ha hecho a la clase trabajadora, la desestabilización en la fuerza entre el capital y el trabajo, eso tiene que ser corregido con una derogación, sobre todo. Miren, es fácil, es que tampoco, además, los partidos que están ahora en el gobierno lo llevaban en su programa electoral, o sea que tampoco estamos pidiendo nada extraño. Podría hablarle también del tema de la sanidad, pero ya lo ha hablado Ramón. Yo solamente puntualizar algo. En sanidad no hemos quedado solo la Unión General de Trabajadores reivindicando algo, porque queremos que es de justicia. Saben que salió una orden que se aprobó, bueno, fue mandada a los sindicatos, a la mesa sectorial, a los sindicatos de la mesa sectorial, que formamos parte de esa mesa, un domingo por la tarde, sin pasar por la mesa sectorial, una orden que, bueno, a nuestro entender conculcan derechos adquiridos por parte de los profesionales de la sanidad. No pueden disfrutar de licencia, permisos, vacaciones. Eso sí, la primera ola, los compañeros de sanidad han estado en los calles. La segunda ola, de nuevo, exhaustos, hartos de esto de salvar el verano, salvar la Navidad, y hay a nuestros sanitarios que lo salvan. Porque les recuerdo que hay más de 1.700 profesionales de la sanidad que están contagiados por la COVID-19. Y por desgracia, algunos han dado su vida, sus compañeros. Y ahora sacamos esa orden, que deja al albur del gerente y de las autoridades competentes en base a criterios que no aclaran la movilidad entre centros, no tener licencia de demás. Nosotros no hemos quedado solos y no nos importa decirlo. Vamos a seguir reivindicando la derogación de esa orden y que se restauren los derechos. Porque miren, los profesionales sanitarios tienen una cosa, y estoy muy orgulloso de ese ramo, una cosa que es que somos solidarios. No hace falta que nadie nos diga que tengamos que nosotros se hace, si se estaba haciendo ya. Es necesario ponerlo por escrito. Y mientras tanto, paralizar las oposiciones en las OPE, incluso de traslado, las carreras profesionales. Sí que la pandemia, pero que la pandemia no puede ser que todo se paralice, también hay que tomar decisiones, ¿no? Y por eso seguiremos con las movilizaciones la próxima, el 15 de diciembre. Hay muchas más cosas, pero sí me gustaría terminar, y ahora estoy a las preguntas que ustedes me quieran hacer.
que nos sigue preocupando muchísimo, que es la siniestralidad laboral. Incluso ahora cuando la actividad ha disminuido, a propósito de la disminución de la movilización, y que hay muchos trabajadores en ERTE, en Andalucía llevamos 99 fallecidos en la fecha. 99 personas que han perdido la vida en el Tajo, 89 en puestos de trabajo inutilizados. En Málaga 15, 13 en el Tajo y 2 en Itinere. Nos parece preocupante. Y esto aquí no estamos contando que aparece un nuevo riesgo dentro del trabajo, que es, bueno, pues la presencia de la COVID-19 y del coronavirus. Y nos preocupa enormemente que algo que llevamos demandando desde hace muchísimo tiempo, a propósito de una ley que tiene 25 años, si no me suena, no sé por qué, la ley 31/1995 del 8 de noviembre, la ley de prevención de riesgos laborales, una ley buena, pero que las leyes están para cumplir. En España sí tenemos como un fervor de hacer leyes, de hacer mucha elaboración jurídica, pero luego hay que cumplirla, porque si no se cumplen las leyes estamos en la misma. Y necesitamos más inspectores y subinspectores de trabajo. Ahora están sobrecargados porque hacen tareas también que tienen que ver, como saben, con la inspección de que los ERTE sean ajustados a derechos, aparte de este nuevo factor de riesgo. Necesitamos la inclusión en los centros de salud, estamos hablando de la primaria, de médicos especializados en medicinas del trabajo, porque es verdad que en Andalucía está muy subestimada el número de enfermedades profesionales. Estoy seguro que afloraría mucho más. Y luego la creación de una figura que es del delegado de prevención sectorial o territorial. ¿Y eso para qué sirve? Pues mire, sirve para que haya empresas, que son la mayoría en Andalucía, aproximadamente el 95%, es decir, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, son pequeñas o medianas empresas, no tienen representación sindical, las que tienen menos de 10. Pues este delegado de prevención sectorial o territorial serviría para velar porque se cumpla con la ley de prevención de riesgos laborales y evitar pues, estos datos que no son, como decía ayer Merkel, ¿no? Decía que el tema de los fallecidos, pues esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Y nada, esperemos, tengamos yo creo que la esperanza puesta en la ciencia, ¿no? Al final, nos tiene que dar razón cuando decimos que hay que invertir más en ciencia, en investigación, en innovación, y no que sea la hermana pobre. Aunque dentro de la investigación la salud pública siempre ha sido la hermana pobre y ahora nos damos cuenta de lo importante que es la epidemiología. Pero hay que confiar en la ciencia, esperemos que la vacuna haga efecto, que la gente se vacune, que tenga cabeza, porque hasta que no haya aproximadamente un 70%, y Ramón, que también es compañero, me puede rectificar, hasta que no haya un 70% de vacunados, no estamos hablando que podemos llegar a esa normalidad, que bueno, ¿quién va a decir que vamos a recuperar la normalidad después de lo que hemos vivido, verdad? Es muy complicado que volvamos a hacer los mismos y las mismas. Por lo tanto, hay que confiar, como digo, en la ciencia y que lo antes posible podamos tener activados, pues podamos estar con los nuestros, poder tener el contacto con los nuestros y que la actividad productiva pues no deje ya la parte esta de la exclusión y esa tasa de pobreza que muchos, por ejemplo, Intermon Oxfam habla de que puede haber aproximadamente 1.100.000 personas en España en riesgo de pobreza más de lo que había antes a propósito de la pérdida del empleo o de la situación en la cual nos encontramos. Sí, muchas gracias. Os he dado muchos datos, pero porque creo que... Habla de un plan de movilizaciones en Andalucía, yo quería que lo concretase un poquito más. Y recuerdo que en la manifestación que usted estuvo presente hace unas semanas aquí en Málaga con motivo del cierre de Coca-Cola, que a raíz de ahí empezaron a... ¿No estuvo usted? Entonces fue Nuria de comisiones. Bueno, pidieron, exactamente, fue Nuria. Pidieron, ellos desde comisiones recuerdo que pidieron que se aprovecharan los fondos europeos que vinieran pues para dotar de más industria a nuestra comunidad. Yo quisiera saber si está de acuerdo con esa postura del otro sindicato en Andalucía. Para eso una gran parte de los fondos europeos de Next Generation son para industria, sobre todo una industria sostenible que saben que tiene que ser dentro de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 con una transición justa y que fácilmente es la que tenemos que tener para tener respeto con el medio ambiente. Aproximadamente creo que de los fondos que vienen más del 37% tienen que ser para eso. En España es necesario, en Andalucía más que nunca, porque además yo creo que ustedes han recordado ayer, creo que hubo a propósito de unas declaraciones de la jornada laboral de 4 días más una de formación, ¿no? Que ha habido un poco de entendimiento entre miembros del gobierno que iba a decir que no era posible, ¿no? El modelo productivo es el que es, pero oye, en la revolución industrial hubo un cambio de jornada. Yo creo que ahora es un momento adecuado y si los fondos
que deben de venir fundamentalmente para reforzar lo público y por otro lado también para la industrialización, porque es lo que nos va a hacer más fuertes, porque esta no va a ser la última pandemia, la globalización es lo que tiene, y tienen que ir para eso, y sí sería efectivo que hubiera esa jornada de 4 días más 1 de formación. Eso nos haría más competitivos, ganaríamos en calidad de vida a los trabajadores y las trabajadoras, y por supuesto ya está bien de pensar en la patronal, también hay que mirar a los trabajadores que somos los que pagamos la crisis anterior en nuestras espaldas, con la reducción del salario, el paro, la precariedad y demás, y espero, desde luego nosotros nos vamos a poner frontalmente, que los trabajadores también no seamos los que paguemos el hecho de que aparezca una crisis sanitaria. Las movilizaciones, diferentes sectores, están muy sectorizadas, aparte de que saben que tuvimos una movilización la semana pasada, reivindicando y exigiendo algo que dice la Constitución Española de Autonomía, que es el diálogo social, porque vimos que se había tenido en cuenta por parte de ese acuerdo que se firmó con la patronal y con una asociación de autónomos, una sola. Parece solamente una asociación de autónomos, yo quería que había más, pero vamos, modo ironía, no lo podemos entender. Y no estábamos para nada la representación sindical. Esa fue la general, hablando de que demandábamos diálogo social. Hay movilizaciones tanto para Bellasa, que serán todos los miércoles de este mes de diciembre, salvo pensar que las movilizaciones se hacen dentro de una negociación, salvo que atiendan a nuestras demandas, que son justas y necesarias para la clase trabajadora y para la ciudadanía. Yo no sé si ustedes tienen coche y tienen que pasar la ITV, pero yo conozco mucha gente, y yo también me ha ocurrido, de que tengo que esperar 2 meses para coger la cita. Y eso es porque falta personal y podemos decir, bueno, si es rentable, ¿por qué no esperemos? Hemos lo apuntado y además es un diagnóstico perfecto. Queremos que no haya un deterioro de lo público para que luego sea una excusa para privatizaciones. Bellasa todos los miércoles del mes de diciembre, huelga para reivindicar, Canal Sur 22 y 23 para reivindicar también ese déficit de presupuesto, falta personal y medios materiales, ya se ha visto totalmente recortado el personal tan necesario como una televisión pública hace una función, y una radio, televisión pública hace una función esencial, ya le digo, tanto de pedagogía, docencia, información y sirve para alimentar ante la ciudadanía. Y curiosamente el Consejo Audiovisual, para que lo sepan, ha eliminado una de las funciones del Consejo Audiovisual, que era saber cuánto tiempo estaban los portavoces. Entiendo que también los sindicatos salimos, porque parece ser que hablar del tema laboral en Canal Sur no vale. Pues nosotros vamos a exigir nuestro espacio, que parece una televisión pública, y pagamos con los impuestos de todos los que estamos aquí. ¿Vale? Luego tenemos la sanidad, que la próxima movilización será el 15 de diciembre. Estoy hablándoles de UGT, aquí vamos solos, tanto en Bellasa, en sanidad y en la industria, que será el 16, 18 y 19. 16 Campo de Gibraltar, 18 la central en Sevilla y 19 en Cádiz. Pero vamos, que son todas autonómicas. Se van a pedir salida industrial para toda Andalucía, no porque se haga allí base para esa zona nada más. La del manipulado, como le digo, el sector manipulado está más centrado, porque obviamente Almería es donde existe más el sector. Tenemos que serían los días 23, 24, 26 y 28 de diciembre. Huelga. Hoy se ha dado a conocer en rueda de prensa por el compañero secretario general de la Federación de Industria y Construcción. Existen otros conflictos que no son menores, pero estos son los que podemos decir que giran en torno. Luego avanzamos que en enero, en invierno, si el gobierno central no atiende tampoco a nuestras demandas sobre el tema del salario mínimo interprofesional, importantísimo, y la derogación de la reforma laboral, pues habrá movilizaciones, entiendo, y eso ya le tocará a mis compañeros, mis secretarios general de España, que es Pepe Álvarez. Que esperemos que pronto estará por aquí por Andalucía y tendremos la oportunidad de debatir con él todo este tema. Es decir, que como verá, la conflictividad está asegurada, pero que no estamos pidiendo nada extraño. Estamos pidiendo, que nos estamos dando cuenta que en toda esta pandemia la patronal sí está recibiendo, oye, sin ningún tipo de problema por nuestra parte, la inyección necesaria. No sabemos cuánto será la factura de los ERTE. Bueno, nosotros entendemos que eso tiene que revertir en el mantenimiento del empleo y en el empleo de calidad, no cualquier cosa. Yo le quiero preguntar, en materia de sanidad, que haga una valoración sobre los contratos express de los sanitarios que ha realizado la Junta durante la pandemia. Bueno, los contratos express no solamente de sanidad, ¿no? Bueno, sí, englobados en todo. Sí.
nosotros en principio los contratos express o los contratos por extrema necesidad aparecieron a principios de la pandemia, recuerden ustedes cuando no había bolsa en personal de residencias. Nosotros siempre nos hemos opuesto, en este caso, en la residencia no, porque entendimos y nadie se opuso que era necesario. Estamos viendo la gran cantidad de contagios, no solamente de residentes, sino de personas mayores, desde luego, un cariño hacia ellos, que la residencia no es un centro de salud, la residencia es su hogar. Me gusta mucho la expresión de mi compañera Soledad, que aquí nos acompaña, la residencia no es, y ahí, pues bueno, pues mantenemos. Siempre nos hemos opuesto, aquí hay que cumplir las normas. Y la norma es dentro de las mesas de contratación y dentro del Servicio Andaluz de Empleo. Y con unos principios que tienen que ver con la igualdad, el mérito y la capacidad. Es decir, no se puede estar amparando en el hecho de la pandemia para hacer este tipo de contrataciones que no nos dan ningún tipo de seguridad jurídica. Y luego pasa lo que pasa. Ahora me comenta la Federación de Servicios Públicos, que es otra de las nuestras, la Pelea Implanada de Servicios Públicos, que se están ultimando dentro de la mesa de función pública para que esto no vuelva a suceder. Cuáles tienen que ser los requisitos, que son, como les estoy comentando, los principales básicos de los principios constitucionales que se están haciendo en la mesa. Yo soy funcionaria, bueno, estatutaria funcionaria, que eso es más complicado todavía. Y nos tenemos que presentar a una oposición, y si no, no tienen la plaza. Y para trabajar en sanidad hay que estar en la bolsa. Una vez que el TSJ ha declarado que ese sistema de contratación express no lo ha echado por tierra, el gobierno andaluz ha anunciado que quiere negociar con los sindicatos otro mecanismo consensuar. No sé si están abiertos a ellos, si les ha Eso es lo que he contestado, que estamos ya en la mesa de función pública ultimando cuáles son los... Faltan, ya nos comenta nuestra federación, que son los que tienen la presencia ahí, es lo mismo, el UGT, ya están ultimando para que no ocurra esto, que sea todo bajo la legalidad y dentro de la negociación colectiva. En función pública también hay negociación colectiva y no tienen que escuchar los sindicatos para que esto no vuelva a ocurrir. Vuelvo a repetir, la pandemia no puede ser una excusa para que se hagan contratos que tengan que venir en un alto tribunal para echarnos para atrás, ¿no? Sí. Carmen, disculpe, es que no hemos cogido bien esta idea que ha dicho de la semana laboral de 4 días, sí. ¿Nos puedes repetir? Sí, esto ya se lleva hablando de esto muchísimo tiempo. De hecho, en Jaén ya hay una empresa que la puso en marcha, creo que hace un año, con unos resultados magníficos, porque se aumenta la motivación laboral, es decir, estamos contentos, ya veis que la motivación está relacionada, correlaciona positivamente con el grado de rendimiento profesional, eso está explicado desde las teorías psicológicas más básicas, y aparte, pues son más competitivos y utilizan el quinto día, no para que el trabajo esté en su casa, no, para la formación continua. Además, tan necesaria hoy en día, donde las nuevas tecnologías, pues cada día te hacen que tengas nuevas destrezas, habilidades para adquirirlas y que sean competitivos. ¿Qué es lo que dice? Nosotros ya lo hemos vuelto a proponer este año, y asumo literalmente la tesis y el dogma de Álvarez, mi secretario general, que precisamente hay en el acto, de un acto de homenaje a Pablo Iglesias, que vino en Madrid, que puede ser viable en España. ¿Qué es lo que están diciendo la patronal? Que no es viable por el modelo productivo. Bueno, vamos a ver. Entonces los fondos Next Generation, que van a ser muchísimos millones, los que van a venir para España, que tienen que ser para la industrialización y para cambiar ese modelo productivo, pues tenemos ya los cimientos magníficos para hacer la revolución que necesitamos para que los trabajadores tengan esas jornadas, que pueden tener más conciliación familiar, puedan estar más formados, sean más competitivos, y al final esta empresa está teniendo más beneficios. Sí, que ya tenemos el ejemplo. Bueno, ¿eso sería para toda la empresa? A día de hoy, evidentemente, es muy complicado. Pero con el tiempo, el dinero público donde se tiene que invertir, yo creo que sería, afirmo, que puede ser una solución a muchos de los problemas del mercado laboral.